Agenda Propia por biobiochile.tv. En Agenda Propia, la idea es revisar todos los días la actualidad. Es decir, por ejemplo, lo que está pasando con la educación, con unos señores presos, pero la novedad, los evangélicos quieren hacerse cargo de la Universidad del Mar. ¿Quién lo habría imaginado que los salvadores, los que pretenden salvarse o que nos salvemos en el cielo, pretenden salvar en la tierra a esa universidad? Quieren el 66,6%, son 3,6. Para los que creen en los números cabalísticos, que lo piensen un poco. Vamos a hablar también de lo que le pasó a Teodoro Rivera. ¿Será el jamón del sándwich Teodoro Rivera? ¿Hay algo más? ¿O hasta ahí termina todo? De esto vamos a conversar durante este programa. Nos puede seguir en el Twitter, @biobio, también nuestro Facebook, Radio Biobio. ¿Quién nos acompaña hoy día? Diego Chalper, él es abogado de la Universidad Católica, fundador y director ejecutivo de Idea País. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Noam Titelman, ex presidente de la FEUC, actual, ya está casi en el último año, de su carrera, que es Economía, Ingeniería Comercial, y también está licenciado en Letras Hispánicas, a punto de salir de la universidad, de la Universidad Católica. Y Fernando García Nadaf, profesor de Comunicación Política y Opinión Pública de la Universidad Diego Portales, ex diplomático, doctor en Ciencias de la Información de la Universidad de París, París 8. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Oye, lo primero, ¿no es sorprendente esto de que los evangélicos de repente digan Universidad del Mar para acá? Nosotros habíamos soñado tanto con tener una universidad. Esta es la apropiada para cumplir nuestro sueño. ¿Qué les parece? A mí lo que me parece un poco preocupante, más allá de que sea la Iglesia Evangélica, es ese traspaso de propiedad justo ahora, cuando está tan investigada la Universidad del Mar. Me preocupa que no sea una estrategia para que, si es que lleguen a haber demandas civiles de los estudiantes de la Universidad del Mar, que va a haber que triangular de alguna manera las propiedades que se vayan entregando porque no me extrañaría que empiece la demanda y descubramos que los dueños originales, bueno, desaparecieron, nadie sabe dónde están las plata. Tú sabes que no, que la idea lo dijeron, ¿eh? Porque hay un compromiso firmado, un preacuerdo, es que la universidad le llega gratis, se hace cargo de las deudas, 2.000 y tantos millones de pesos, lo tengo anotado por acá, y la inmobiliaria queda intacta. Bueno. Ese es el modelito. ¿Qué les parece? Bueno, yo creo que un poco lo que decía, ¿no? Yo creo que acá el tema de fondo es que acá probablemente se está encubriendo una quiebra, ¿no es cierto? Y que están tratando de salvar los últimos minutos, tratando de traspasarle esto, limpiando imagen, como tú decías, en términos, además con una imagen media redentora con el mundo evangélico, digamos, y que no, bueno, quizás en términos de imagen, yo pienso, ¿no? Busca una forma de limpiar esto, que en el fondo es una quiebra y que no se quiere asumir y que además los costos se lo van a llevar. Oye, pero aquí hay un obispo muy conocido de la Iglesia Evangélica, Eduardo Durán, súper conocido. Él se la juega entero como para apropiarse de la Universidad del Mar. ¿Será capaz? ¿Será suficiente la imagen de la Iglesia Evangélica para limpiar el resto? ¿Ustedes creen? Lo que pasa es que si efectivamente lo que apuestan a esto es evadir las responsabilidades civiles, o sea, están muy mal asesorados, porque jurídicamente hay muchas herramientas para poder hacerlas valer de todas maneras. Sí, pero ya hemos visto cómo bueno, la ley pero es bien flexible. Está bien, pero oye, yo creo que inclusive el fraude del no lucro, si hubiera un abogado con un poquito de valentía, podría hacerlo valer con mucha facilidad en los tribunales. Lo que pasa es que falta valentía y falta ejercer las herramientas jurídicas que hay, porque hay acciones jurídicas específicas para estos efectos. Ahora, ¿ustedes creen que Héctor Zúñiga, el ex rector, el que está preso, ahí en Capitán Llave, tiene algo que ver o no en esta gestión? Yo creen que sigue manejando el asunto, con ¿no? estudiantes de la Universidad del Mar, y ellos sienten que la renuncia de Héctor Zúñiga no es coincidencia, que se dé justo antes de que todo esto estalle, y que él tiene bastante influencia todavía en las decisiones que se vayan tomando. Yo creo que un tema de fondo preocupante es que, a ver, sigamos la lógica de este sistema, que los estudiantes saben perfectamente a qué se meten una vez que dan la PSU. Y el estudiante que entró a la Universidad del Mar y veía un proyecto, bueno, resulta que ahora el proyecto no tiene nada que ver con el proyecto original, él nunca sabía que entrar a un proyecto evangélico. ¿Pero ustedes creen que cuando se entra con 400 puntos, aceptan al que sea, tienen 20.000 alumnos, uno debe pensar más o menos, este asunto anda y así como que más la o gente menos, ¿no? diciendo un proyecto de universidad, yo también me yo parece un tendría poquito ojo, blufero, yo creo que, bueno, yo estudio en la Católica, no sé, yo sé que Diego también, pero hay que ver esto con un poco más de humildad, ¿no? Nosotros nos ha tocado mucho trabajar con estudiantes de la Universidad del Mar, y un porcentaje importante, evidentemente no tienen tantas alternativas, pero por ejemplo tienen alternativa de educación técnica, tienen distintas universidades del mismo nivel, y varios eligieron la Universidad del Mar porque, al menos en su percepción, tenían un cierto prestigio, sentían que eran los mismos docentes. Yo creo que
uno de los problemas que vamos a tener que enfrentar, si queremos resolver este problema de raíz, es que al estudiante que entra a esta institución, él siente que está haciendo una buena inversión. Y de hecho, ellos tenían una encuesta propia, el 86% de los que estudian en la Universidad del Mar decían que era una buena universidad, que era un buen proyecto. Y hacían una separación, que yo creo que es importante. Uno podrá entrar a jugar si está en lo correcto o no, pero ellos hacían una separación y decían, esto es un buen proyecto de universidad, el problema es que hay unos dueños que están robando recursos que no deberían hacerlo. Yo creo que en el fondo está la otra cara de la moneda de un problema que se ha estado planteando hace tiempo. Uno pregunta en una encuesta a nivel nacional, ¿está a favor o en contra del lucro? Y el 90% dice, estamos en contra del lucro. Pero después uno se plantea, claro, ¿sería posible una universidad como la Universidad del Mar o como otras universidades que están siendo investigadas hoy en día sin este afán de lucro? O en el fondo lo que está pasando es que esta es la otra cara de la misma moneda. Que si realmente llegamos a prohibir el lucro, vamos a tener que tener una discusión más de raíz, más de fondo. ¿Qué hacemos con, bueno, en el caso de la Universidad del Mar, 18.000 estudiantes, en el caso de Pedro Valdivia, 5.000 estudiantes, son 203.000 estudiantes los que están en universidades investigadas con fines de lucro, un tercio de la matrícula de la universidad, es decir, realmente un problema de fondo. Las universidades que están siendo estudiadas en materia de acreditación en este momento, reduzco el asunto solamente a la acreditación, son 40.000 alumnos. Tienen comprometidos en estos momentos 40.000 alumnos. No incluyo los centros de formación técnica, que también está siendo investigado, pero solo a nivel de universidad, 40.000 alumnos. O sea, más que todos los alumnos de la Universidad de Chile, por ejemplo, más que todos los de la Universidad Católica. Esto es una especie de marasmo, ¿no? Se está derrumbando todo porque resulta que, ustedes supieron que ayer Jorge Segovia, digamos, dueño de la Universidad SEC, no quiso venir a Chile, entonces usó Skype. Inteligente. Sí, usó Skype, entonces dijo, mira, en realidad mejor Skype. Y se había pixelado, dicen la imagen, por parte de los fiscales, porque no se distinguía bien lo que él decía. Y estuvo como 3 horas por Skype, se les cortaba a veces, porque ustedes saben que se corta a veces. Es la mala señal de la embajada. Sí, eso fue. Pero esto se está derrumbando entero, ¿no? Cuando ya los señores no quieren volver a Chile, dicen que el papá está enfermo, pero sabemos que se peleó con el papá a muerte por razones también económicas. ¿Hay vuelta en todo esto, no? Sí, yo creo que acá el tema tiene que ver con los casos que ustedes le levantaron en los 2 últimos años, ¿no? Y tiene que ver cómo enfrentamos este tema más desde otra perspectiva, ¿no? Porque si seguimos con el tema que cuánto el SEC, cuánto Pedro Valdivia, al final nos vamos a tratar de resolver el tema. ¿Se puede arreglar esto? ¿En serio? ¿Se puede aplicar rigor? La institucionalidad. Claro, ese yo creo que hay que definir el problema. O sea, ¿se puede aplicar rigor, trabajar en serio? O sea, yo creo que francamente, lo que ocurre es que el caso de estos alumnos en concreto, yo creo que es responsabilidad del Ministerio de Educación darles una solución. O sea, yo creo que en eso, el que no está de acuerdo con eso está en la antípoda de la bestialidad, ¿te fijáis? Ahora, puntualmente... No, y al respecto de ese llamado del presidente, ojo de estudiantes cuando postula a la universidad, claro. ¿Qué significa eso? Claro, ¿Qué significa eso? El estudiante que acaba de la PSU va a tener que adivinar lo que no pudo hacer la CNA, lo que no pudo hacer el gobierno, el ministerio. ¿Qué cosa más terrible ahora tener que dar la PSU y tener que optar a una universidad? Oye, yo creo que hay un tema más de fondo, Tomás, que el tema de la acreditación en sí misma, ¿te fijas? O sea, yo creo que hoy día los criterios de acreditación primero son bastante... A mí, bueno, yo participé en el proceso de acreditación de algunas carreras en la Universidad Católica cuando fui dirigente allá. Y tú te das cuenta que es todo es cualquier cosa. Te citan a unas reuniones donde tú sabes que todos los que van de la universidad están antes... planteados para que digan lo que quieren escuchar las personas que te quieren evaluar. O sea, es todo un proceso que yo creo que hay que cambiarlo. Y es verdad que limpian todo, tienen todo listo, tú, pintan el fin de semana, cosa que el lunes esté todo... Eso es lo que te dan un subsidio y depende de eso cómo tienes limpio. Yo creo que hay un problema esencial que falla en la acreditación. La acreditación no mide resultados. La acreditación lo que mide son los procesos. Básicamente lo que dice, si esta universidad tiene esto en los estatutos, se cumplen, tiene proceso de autogestión, entrega el mismo tipo de producto, entre comillas, en las distintas sedes. Y además agrega una misma tijera para todos los cortes. Pues sí, yo lo que creo, por lo menos, como creo en la diversidad, es que tienen que haber procesos de acreditación. O sea, yo en lo personal creo en un banco proyecto en donde cada universidad presenta su proyecto y tiene sus propios indicadores de acreditación. Porque al final, ¿tú cómo acreditas de igual manera a la realidad de una universidad en Antofagasta, donde su énfasis es el tema probablemente minero, y la realidad de una universidad en el sur, donde es otra la realidad, son 2 mundos? Entonces, al final, en lo que termina es en un indicador de acreditación muy pobre, porque tienes que tratar de igualarlas a todos en un indicador muy pobre, que al final tampoco le da información lo suficientemente relevante a los estudiantes. ¿Por cuánto tiempo está acreditada la Universidad Católica? Entiendo que por 7 años. 7 años. La Universidad Católica y la Universidad de Chile son las únicas que... La Universidad Autónoma 5. Sí, creo que sí. Sí. No me acuerdo, la verdad. Hay varias que están con 5. Autónoma? Vamos a llegar a eso, pero no, lo que les quiero decir es que qué criterios hay. No, pero el problema esencial, que es lo que quería decir, es que como solamente mide procesos
en el fondo lo que está detrás de la acreditación es que supone que todas las universidades tienen como objetivo ser la mejor universidad posible. Pero ustedes creen... Y que no tiene, por ejemplo, el fin de lucro, porque ahí se va todas las bailas esta idea de que... Pero ustedes creen que, por ejemplo, imagínense, llega Sebastián Piñera al gobierno y como el presidente de la Comisión Nacional de Acreditación es de la confianza del presidente, porque lo puede cambiar, llega Piñera y si lo hubiese cambiado o hubiese intentado cambiarlo, la concertación se habría parado en dos manos y habría dicho no. Aquí viene la revancha, vienen los amigos del presidente, etcétera, y por lo tanto no. Yo no he escuchado a la concertación decir, este era uno de los nuestros, nos equivocamos. Yo no he escuchado decir nada de eso. O sea, el silencio. O sea, yo a veces pienso que el bozal existe no solamente para los perros, existe también en la política, digamos, todos no dicen. Lo que pasa es que ¿Han dicho algo? la única actividad en donde no hay incompatibilidad con el ejercicio parlamentario es la actividad académica, curiosamente. O sea, hay muchos parlamentarios, muchas señoras de parlamentarios, vamos a decir rectores, porque hay algunos rectores. Entonces tú tienes toda una tajamama. Es que por eso, claro, es que por eso la pregunta de fondo es, ¿esto tiene arreglo? Cuando resulta que ante fallas evidentes, nadie dice, mira, en realidad nos equivocamos. Este señor no debiera haber estado ahí. Sebastián Piñera debió haberlo cambiado, pero no nos equivocamos. O sea, parece que esto no... Hoy hay dos comisiones investigadoras porque ni siquiera se pusieron de acuerdo los diputados para armar una comisión y decir, oye, trabajemos en serio, investiguemos. Al principio se rechazaron los dos y al final se pusieron de acuerdo. Después, sí, pero... No, pero el punto sí, yo tendría ojo, que la CNA, yo creo al menos, no he estado tan adentro, pero no funciona tanto con estas lógicas binominales, si se quiere. Son más bien lógicas corporativas. Ahí hay un representante de la universidad privada y Díaz básicamente viene a representar a los institutos profesionales, a las universidades privadas, si bien asociado a la concertación, pero el punto es que... ¿Quién lo nombró? Yo diría que se da un maridaje... Perdona, ¿quién lo nombró? No, lo que pasa es que el presidente no cumplió su función. ¿Pero quién lo nombró? Uno de los pocos espacios que tiene el gobierno o el Estado, digamos, una de las pocas cosas que puede jugar es nombrar al presidente de la CNA, eran las pocas atribuciones que tenía, y Juan José Ugarte, jefe de la División de Educación Superior, uno de los consejeros. ¿Quién nombró y en ambos fallaron, en ambos no tuvieron nada que ver. ¿Quién nombró a Díaz? Bueno, fue una decisión ahí que tomaron finalmente la gente de la CNA, ¿no? ¿Pero de quién depende Díaz? Es el representante de las privadas. No, pero depende del presidente de la República, perdona. Sí, no, pero el presidente se desentendió ahí, tuvo ahí una... ¿Pero quién nombró a Díaz? Claro, oficialmente. ¿Quién fue Lagos? ¿Quién fue? Michelle Bachelet. Oficialmente, sí, está bien. Díaz lo nombró Michelle Bachelet, por favor. A ver si hay que decir las cosas. Hay que acostumbrarse a decir las cosas, no hay que demorarse tanto. Mañana viene... Pero por eso yo decía, si lo hubiese sacado Piñera, ¿qué habría pasado? No, todos encima. Todo encima, pero... Esa es la pregunta. No sé si estuvieran encima la concertación o las privadas. Yo diría que ahí se dio una alianza bien especial. Bueno, pero como se ha dado... intereses... ¿Tiene solución esto? Porque la pregunta es, el silencio es tremendo cuando se tratan ciertos temas. Sí, lo que pasa es que, claro, tratamos de reducir este problema, que es un tema, claro, de la clase política, y también yo creo que tiene que ver con el binominalismo, porque en definitiva los que están poniendo esta gente siempre están en referencia a este grupo binominal, y lo que te retrotrae el tema a que un tema mucho más de fondo y es político, porque tiene que, si que ahora el nuevo presidente de la CNA es un tipo que efectivamente, que yo creo que es totalmente equivocado como señal política y en la práctica, digamos, que es un tipo que ha defendido toda su vida, el tipo que el mercado debe echarle benzina, pero entonces te fijas, es como que, y si es una salida política lo que tenemos que estar, es la peor señal que tú puedes dar, ¿no? Eso yo creo que esta cuestión tiene para rato, digamos, no tiene para rato, no sé. Yo creo que la pregunta de fondo acá es, ¿esto es un caso de algunas manzanas podridas que hay que sacar? ¿O el árbol está derechamente muerto y hay que empezar a... O sea, ¿ustedes creen que piratas como este señor está lleno y que finalmente se descubrió uno, pero tipos que con patente corso está lleno? Absolutamente. Y de la concertación, de la alianza. Sí, de todas partes. Trabajando, Lo que pasa es que hay que preguntarse más de fondo si que un burócrata tenga el poder de decir esta universidad puede durar 7 años, es un poder muy grande, si es un sujeto afecto a mucha corrupción posible. Entonces, yo en lo personal no creo en la acreditación centralizada, Tomás, porque lo que te genera es que un grupete de gallos juegan con muchas esperanzas de gente, con plata involucrada en las universidades. Entonces, ese modelo centralizado, donde un señor le dice usted 5, usted 4, usted 3, es una cuestión que, o sea, hay que tener mucha mano de fierro para no ser tentado entre tanta corruptela. Fuertemente y absolutamente en desacuerdo con eso. Lo sé. Entonces, yo creo que justamente el problema es que la CNA fue diseñada, es muy interesante el debate parlamentario cuando se crea la CNA, y fue pensada con gente que pensaba muy parecido a Diego, y decían, ¿cómo podemos tener una institución que pareciera ser lo que se supone que es la CNA, un espacio centralizado que fiscaliza, pero, se supone técnico, pero que en realidad hace cualquier cosa menos fiscalizar? Y de hecho hay una intervención notable de Cast, que dice, aquí el problema es que la concertación
quiere cerrar universidades, pero sin tener que hacerlo abiertamente. Porque si quisieran cerrar universidades, el Ministerio de Educación, como se da vuelta la tortilla, el Ministerio de Educación sí tiene las atribuciones para fiscalizar, pero no quieren hacerlo y por eso no usan la CNA para ir cerrando de poquitito carreras y Yo universidades. feliz con que se fiscalice, pero no con un centralismo total que vamos a hacer un alto. corrompía, Ustedes se han corrompible preguntado total. cómo es posible, vamos a dejar la pregunta planteada, ¿cómo es posible que Eugenio Díaz haya pasado el platillo, exigido plata, mil cosas? O sea, mucha gente participó en el acto de corrupción y nadie lo haya denunciado. Volvemos en un instante. Agenda propia. ¿Quiénes nos acompañan hoy día? Diego Chalper, Noam Titelbaum y Fernando García Nadaf. Les agradecemos muchísimo estar con nosotros hoy día. Y la pregunta quedó planteada, que es un asunto que a mí, por lo menos, me preocupa una enormidad. O sea, que alguien sea capaz de andar por el país pidiendo plata, exigiendo cosas, colocando personas, sobrinos, sobrinas, tíos, no sé quiénes, y nadie lo denuncia. Entonces resulta que hay espacio para que haya corrupción. Un espacio gigantesco, a mi juicio, porque una de las actividades más públicas son las universidades. Porque resulta que la empresa privada incluso puede ser una cosa más privada, las oficinas son más chicas, no sé, uno puede cerrar la puerta. Pero las universidades, ¿cómo es posible que nadie los haya denunciado? ¿Qué pasa en Chile? Sin suspirar, por favor, sin suspirar. Sin respuesta nomás. Es que Hay que contestar. yo no me puedo imaginar realmente una... Bueno, lo que tú dices es correcto. Yo creo que el efecto de esto es lo que vimos esta semana. O sea, cómo esto salpicó al gabinete, cómo salpica esto a nivel de unos dos partidos que apoyan al presidente y cómo esto puede afectar incluso las proyecciones porque hay que tener claro que también esto se está empezando a tener efectos para el proyecto político del actual gobierno. Ahora, tú te das cuenta fuerte. el nivel de inoperancia política. Que una situación que estaba calcada, como dices tú, asignar la responsabilidad a la presidenta Bachelet por haber nombrado a este caballero, para empezar a escarbar en toda la majamama gente de la concertación que haber estado metida en este cuento, el que termina pagando el pato del ministro de Justicia. O sea, el nivel de inoperancia política es casi para escribir un manual. Entonces, Pero yo les hago una pregunta. Ricardo Lagos, el presidente de la República, dijo, mira, en realidad nosotros no tuvimos facultades, no pudimos. Pero ¿cuándo comenzó la acreditación? ¿Bajo qué gobierno? entiendo para el gobierno de él. O sea, esta fue la nueva institucionalidad fracasada. ¿Habrá alguna responsabilidad para decir no tuvimos facultades si él la creó? Sí, absolutamente. En segundo lugar, para decir... pero- Yo me acuerdo de cuando él gobernaba y se le hacían preguntas, oye, pero ¿qué está pasando? ¿Quiénes son profesores? Cualquiera es profesor. Y él decía, no, lo importante es que de cada 10, 7. Primera generación. ¿Se acuerdan que eso era una especie Sí. de repetición constante? Y todavía, y no hay ningún gesto para decir nos equivocamos. ¿Qué les parece? No, terrible. Ahora, yo creo que más que buscar un mea culpa, aquí el momento es de empezar a cortar, a ver quiénes son los que hicieron cosas ilícitas. Y sobre todo, a mí lo que me preocupa es que yo no sé si hay una estrategia atrás, quizás hay algo de inoperancia, pero una manera de evitar enfrentar los temas de fondo es tener aquí unos chivos expiatorios y quemarlos en la plaza pública y decir aquí se resuelve todo. Pero evidentemente ni Teodoro Rivera ni Eugenio Díaz trabajaron solos. O sea, acá hay una red gigantesca que está por detrás de esto. Y más que eso, esto es como en la crisis subprime. Cuando cae un solo banco, uno podrá decir, ya hubo malas prácticas, especulación. Pero cuando uno ve que aquí había una cuestión sistemática, que estaba funcionando en todos lados, aquí las reglas del juego, y efectivamente las reglas del juego las hicieron en la época de la concertación, no la hizo este gobierno, aquí las reglas del juego que se pusieron estuvieron muy mal. Y la pregunta va a ser, Diego Vela tiene una columna muy interesante, mucho era sobre esto, habla de, esto es como, un poco como en el caso de Islandia. Aquí, ¿quiénes van a ser al final los que van a pagar el pato? ¿Van a pagar el pato los estudiantes que confiaron en esto
O como en Islandia van a decir, aquí hay que encarcelar a algunos banqueros y que no termine pagando... ¿A no, qué, no. ¿A qué banquero, perdón? ¿En Islandia o en el caso acá? Acá. ¿Hay algún de Chile? banquero? Bueno, ¿A quién? todavía esto se ha silenciado un montón, pero yo recuerdo a un ministro de Educación ¿Quién? que se tuvo que salir, Joaquín Lavín, que tuvo que salir de su gabinete entre medio de acusaciones porque reconoció haber recuperado su inversión en la Universidad del Desarrollo. Ahora, yo tendría cuidado, acá hay como dos mercados de la educación superior. Hay un mercado que es el que, el que Ricardo Lagos se enorgullecía mucho, que es el que ha permitido que 7 cada 10, que sean las familias más humildes, Bueno, eso que lo han permite, tenido menos oportunidades que eso lo permite la Universidad del Mar. eso lo permite la Universidad del Mar. La Universidad del Desarrollo es otro mercado. Es cómo logramos que hijos de la élite, aunque les vaya muy mal en el colegio, sigan siendo parte de la élite. Es como mantenemos esta élite endogámica presente y fuerte. Porque de hecho hace poco salió un dato que pasó muy piola, pero que es cuántos estudiantes por cada universidad pertenecen a los más porros dentro de su generación. Y muy curiosamente, los que salían primer lugar en esta lista eran la Universidad Adolfo Ibáñez y la Universidad del Desarrollo. Es decir, son estudiantes que están peor rankeados dentro de su generación, pero que venían de muy buenos colegios de la cota 1000, digamos. Entonces, aquí hay dos mercados y el que ha colapsado es uno de los mercados, el que está diseñado prometiendo cosas que no podían cumplir con cartones para estudiantes que hayan sido finalmente maltratados en la educación básica y primaria. A propósito de esta tesis, de que aquí se está cargando la mano sobre personas que pueden ser responsables, no digo que no. Díaz, Maulén, que está preso, una especie de factotum de la DC. Dicen además que aquí hay platas que van a la política. ¿Eh? Sí, o sea, aquí hay financiamiento a la política. Yo creo que una de las investigaciones más importantes es la que está haciendo el Servicio de Impuestos Internos. ¿Eh? Atención con eso. Pagación de impuestos. O sea, porque evadían, pues, evidentemente, estaban pagando por trabajos que no se hacían, pero porque además ahí están las redes, los tentáculos, las relaciones. Entonces, atención con eso. Pero, por ejemplo, Laureate. ¿Dueño de qué? Dueño de la Universidad de Viña del Mar, dueño de la Universidad Andrés Bello, que está siendo investigada, de la Escuela Moderna de Música, me gusta el nombre, Moderna de Música, de la Universidad de las Américas, de la IEP. Resulta que, ¿quién es el representante para América Latina? Jorge Selume. ¿Quién es Jorge Selume? Amigo de Álvaro Sayé. ¿Solo amigo? No, no es solo amigo. Es el vicepresidente Corbanca, que es el Banco Sayé. Y este señor, Selume, es el que está encargado de todos estos negocios, de una empresa que compra, porque es una empresa comercial que compra instituciones de educación para hacer negocio en un país que no hay lucro. Y resulta que el presidente se reúne el fin de semana en Cerro Castillo para analizar con su amigo, consejero personal, Carlos Cepeda, a quien designó presidente del directorio de Televisión Nacional, para ver el destino de Teodoro Rivera. Y resulta que Carlos Cepeda no solamente es amigo del presidente, abogado y le conoce secretos, sino que además es miembro del directorio de SMU. Y esos son los supermercados del mismo Sayé. Selume, el jueves de la semana pasada, declaró en calidad de testigo o de inculpado. De inculpado. Le incautaron sus computadores. Y resulta que el diario La Tercera es el que ha disparado permanentemente o disparó contra Rivera. De Selume habla poco. De Laureate habla poco. A propósito, la empresa norteamericana dueña de UNIAC tuvo que, porque el UNIAC, recordemos que después del escándalo de gente de la Concertación, Daniel Farca, PPD, con platas públicas, se vendió a los norteamericanos tuvieron que comunicar al ente fiscalizador, a la superintendencia de ellos, que tenían que hacer una pérdida de 16,8 millones porque habían perdido la acreditación. En eso la valoraron. Y se lo dijeron inmediatamente, porque así están las cosas en Chile. Pero yo me pregunto, ¿qué tanto hay detrás? ¿Qué saben ustedes? ¿Qué suponen ustedes detrás de todo esto? ¿O nos estamos quedando en la superficie de Rivera, que finalmente no tiene tantas redes como dicen, de una región? Él nunca se vino a ir a Santiago, todos los fines de semana a ver a su familia. Sí, Rivera podía caer finalmente. O estos señores que están presos. ¿Qué más hay? ¿Se va a saber todo esto? Dejo la pregunta planteada. Yo creo que no hay Le he dado algunos antecedentes. O sea, yo creo que, a ver, es que lo que pasa es que yo te diría tres temas, Tomás. Yo creo que no hay espacio para que no se sepa hoy día en Chile. No me O sea, digas. yo creo que, de verdad, o sea, yo creo que está Tú- tan tú instalado eres- la tú eres gente. un hombre de fe. Yo soy un hombre que, ¿sabes lo que pasa? Que siempre sospechar de la institucionalidad es más sexy, ¿eh? Pero
Pero yo Oye, personalmente... pero tenemos derecho Está bien, a sospechar. está bien, está bien. Imagínate que la Pero- Comisión Nacional No, de sí, Acreditación claro. están todos presos. Pero, o sea. pero eso ya son hechos de la causa. Pues. Entonces, dado que eso ya está sentado arriba de la mesa, yo creo que es imposible, o sea, lo digo derechamente, a esta altura el partido pretender creer que ya no se va a descargar hasta las últimas ¿Te consecuencias. gusta la Yo expresión? creo que el país no lo ¿Te resistiría. gusta la expresión dejen que las instituciones funcionen? No, no, depende de cómo funcionan. Pues si funcionan a medias, no. Pero esa expresión es de un presidente de otro sector de la sociedad. Oye, pero te digo, sí, derechamente en ese contexto, yo creo que hoy día el país no resiste que esto no llegue hasta las últimas consecuencias. O sea, yo creo que hoy día la sociedad como está, politizada, empoderada, con herramientas de transparencia, no permitiría que no se llegue hasta las últimas consecuencias. Ahora, yo en lo personal creo que la verdadera discusión de fondo, porque en Chile nos encanta evadir las discusiones de fondo, tiene que ver con cuánto importa el hecho de que una persona pueda eventualmente generar lucro, que es una palabra que no es muy sexy tampoco, lucro a partir de generar proyecto educativo. ¿Cuánto distorsiona el proyecto educativo? ¿Cuánto merma la posibilidad de emprender proyectos que generen posibilidades de educación para distintos lugares del país? O sea, toda esa discusión es la que a mí en lo personal en algún momento este país tiene que dar y sincerar. Porque hoy día lo que había era un fraude a la ley permanente, a todo nivel y a todos los sectores. O sea, aquí no nos engañemos, no es patrimonio de un sector de la sociedad tampoco. Y desde ese punto de vista creo que esa es la discusión interesante a tener. Diego, pero hay algo que me perdí, pero yo viví en este país hace 2 años y me parece que ha sido el gran tema de estos 2 Por años eso. discutir si es que Oye, hay lucro, pero sí. y yo creo que existe un gran consenso Sí, en la sociedad sí. para decir que no queremos lucro. Pero es que, ojo, y no existiendo lucro, perdóname que te agarre otro punto, tú decís que la sociedad no aguanta estas cosas. Bueno, habiendo, yo creo, la evidencia que nadie quiere más lucro, tú dices, bueno, la sociedad no está para hacer... Bueno, el presidente hoy día nombra como presidente de la CNE a alguien que justamente lo que hablábamos recién, que va en el sentido contrario. O sea, Sí, pero- si las últimas consecuencias, o sea, acá se imponen atrás del poder. Y nadie realmente me hubiera encantado que los estudiantes o alguien hubiera salido, o los trabajadores de la universidad se Tuvieron incorporen a suerte este que tema. esto Digamos, pero, pasó en diciembre y no en abril, porque si no, yo creo que hubiese quedado la grande en las calles, en todo otro espacio. Porque efectivamente yo no estoy de acuerdo contigo, Sí. yo creo que... No, sí, lo sé que no. Bueno, tiene un poco que ver con lo que decía Tomás, ¿no? Que yo no soy reacio a creer en las teorías conspirativas, pero sí tenemos una élite tremendamente endogámica. Y no es coincidencia que se estén dando todas estas redes porque uno podría reducir a toda la élite a, no sé, 100 colegios, unas 3, 4 universidades, y se empiezan a formar redes, se casan entre ellos. Es decir, es natural que, como funcionamos en nuestro país, se esté dando toda esta cantidad de redes y enmarañamiento impresionante entre todas las demás industrias. Pero, y ahí creo que hay algunos temas importantes, eso de evadir la discusión de fondo, yo no creo que sea una cosa de nuestra idiosincrasia, yo creo que hay estrategia. O sea, lo que mencionaba Tomás sobre la tercera, lo que Tú yo lo le dices decía por el antes, ABP también. lo que yo decía, por ejemplo, Teodoro Rivera, o sea, entre los cálculos de por qué le piden la renuncia, está el hecho de que una manera de dejar de hablar del tema de fondo y hablar de Teodoro Rivera es lograr que renuncie. Después, ¿qué pasa acto seguido? Me parece que es Cardemil que dice, esto es una demostración de lo acucioso que es este gobierno, que no tolera ningún grado mínimo de corrupción. Y tú dices, me está tomando al leceo. O sea, acá renunciaron un ministro involucrado con cosas de corrupción y dicen que esto es una demostración de lo limpio que es este gobierno. Y por último, yo lo llamaría a esta altura una pataleta, más allá de que tenga razón o no, de Carlos Larraín. ¿De qué manera? O sea, esto si fuera una tira cómica, este es el momento que uno dice plop, cuando Carlos Larraín dice, aquí el problema es que no se está respetando a los partidos. Es decir, estamos hablando de 18.000 estudiantes en la Universidad del Mar, 5.000 estudiantes en Pedro Valdivia, un sistema que se está haciendo pedazos. No, el problema es que los partidos no se le está respetando. Y no está el respeto a esos estudiantes, a la ciudadanía, no, eso en segundo plano. Y bueno, ahí vemos los titulares, vemos en el diario, y al final lo que está tomando vuelo acá es cómo logramos recomponer los lazos dentro de la alianza. Y uno dice, esto es como si en medio de la crisis subprime el gran tema hubiese sido cómo es posible que se esté peleando no sé qué sector de los republicanos contra otro sector. ¿A quién le importa? O sea, estamos hablando de un momento gravísimo en nuestra institucionalidad. Y yo siento que en el aire todavía no está eso, todavía no lo han querido percibir algunos, o quizá a propósito, yo creo que una estrategia, no han querido hacerse cargo de esto. ¿Y qué es lo que van a apostar, creo yo? Pero que francamente es una estrategia, o sea, ¿quién está asesorando ahí? Yo creo que la estrategia es apostar hasta a... Tironi podría darse No, cuenta que es una mala quizás no estrategia. una buena estrategia, podemos entrar a eso. Pero yo creo que la estrategia es, vamos a quemar algunos chivos expiatorios acá, Eugenio Díaz, Teodoro Rivera, y en un par de semanas más el ministro Beyer, el flamante ministro, va a entregar un nuevo proyecto de acreditación que va a resolver todos los problemas que conocemos y van a poder decir, hay 4 proyectos en el Parlamento para resolver todos los problemas. Da lo mismo la calidad del proyecto, da lo mismo que
sean una porquería de proyecto, al punto de que están en el Parlamento, el gobierno cumple, aquí están las respuestas a todos. Sí, ahí lo pasa, Pero es que deberían la hacer una conspiración está comisión. ahí retando al Diego porque creía mucho en la conspiración. Yo no pero creo es una en la mega conspiración conspiración. en esta vinculación entre Sayé y las distintas Sí, sí. cosas. Porque Ahora, el gobierno tenga una yo creo- estrategia. yo creo que hay que- No, tener es que alguna lo vas a- Ahí lo estrategia. pasa que yo creo que hay que llamar al norte y armar una comisión que debata sobre la acreditación, porque quizás los consejos que nos dé la señora del norte puedan ser mejores. Po. Ella descomprimía estas cosas más que con una nueva ley de acreditación, con una comisión de diálogo. Perdón, Michelle Bachelet toma el avión esta noche y llega mañana a Claro, Santiago. ahí podríamos A las 9 de la noche preguntarle, está en ahí Santiago, podríamos de la mañana preguntarle está en Santiago. quizás de una solución mejor. Oye, pero a ver, lo que pasa es que el asunto se cae a pedazos. Entonces la pregunta, yo insisto en la pregunta, ¿esto tiene arreglo? Tú dices que no. Porque resulta que están todos, No, yo creo que tiene arreglo. está muy pero- cruzado esto. ¿Cómo se arregla? Pero ¿cómo se arregla en serio? Porque a lo mejor, mira, en un sistema en serio, un montón de estudiantes no pueden entrar a la universidad. O sea, ¿qué porcentaje, hablando en serio, qué porcentaje de los estudiantes que están en la Universidad del Mar no habrían entrado nunca a una universidad seria? Mira, ¿Están dispuestos a pagar ahí hay un tema. el costo? Yo creo que ahí está el tema políticamente más complicado. Y es que se ha instalado nuestro equivalente, el sueño chileno, así como el sueño americano. Si el sueño americano era como empezar desde abajo, formar tu empresa, no sé, cualquier cosa. En Chile el sueño chileno es empezar desde abajo, entrar a la universidad, ser un profesional. Ese se ha instalado como el sueño. Con mayor o menor intencionalidad por parte de las políticas públicas, pero se ha instalado como el sueño. Y la verdad es que hoy en día hay carreras profesionales que hasta a nivel personal, individual, no entremos al costo social, pero a nivel personal son menos rentables que una carrera técnica. Y sin embargo la gente, la mayoría de las veces va a preferir esa carrera universitaria. Y yo creo, y ahí estoy en desacuerdo contigo, que ahí tiene un rol importante la fiscalización central. Necesitamos, o sea, no podemos seguir pensando que esto va a funcionar como el mercado del pan, donde, como decía Adam Smith, así como no es por la buena voluntad del panadero que se levanta temprano en la mañana a hacerle pan a la gente y va a haber una mano invisible y que va a funcionar todo. Bueno, acá en la educación demostramos que esa mano invisible a veces se convierte en un puño y te pega fuerte y bueno, y Pero terminamos con la Universidad del Mar. esta fe ciega en los burócratas tampoco está dando mucho resultado, ¿no? Concédemelo. Oye, y preguntémonos cuáles son los beneficios socioeconómicos que tienen los alumnos de la Centro de Formación Técnica y cuáles son las posibilidades reales que tienen que estudiar. Ahí tenemos un problema de desigualdad real en el acceso. Oye, yo tengo la impresión que el asunto se está cayendo a pedazos, porque incluso, mira, una universidad que tiene una señora que dice que es médico y no es médico, que anda con una cosa que dice Universidad de Chile, nunca ha estado en la Universidad de Chile, que en el examen nacional de los médicos se filtren las preguntas. O sea, todo este asunto está un desastre. desbordado. Oye, pero tenemos que hacer un alto y le voy a dejar la pregunta planteada. ¿Ustedes creen realmente que lo de Carlos Larraín es una pataleta o es que el problema es más de fondo? Porque en una de esas el problema es más de fondo. Volvemos en un instante. Agenda propia, ya no nos queda tanto tiempo y la pregunta quedó planteada. ¿Qué pregunta? Si lo de Carlos Larraín era una pataleta, el señor se salió de madre, en fin, el elástico funcionó, una especie de resorte aceitado, ¿o es que hay algo más? ¿Qué más? La desesperación, por ejemplo, de pensar que si el gobierno sigue igual, más de lo mismo, vamos corriendo, corramos más rápido y van a perder la elección. Y en una de esas pierde la parlamentaria y viene la debacle y la institucionalidad que se trata de guardar se cae a pedazos. O también que, sí, los representantes de RN en el gobierno son todos contrarios a él, y es la otra, que son los disidentes.
O sea, la minoría es la que gobierna cuando normalmente la que gobierna es la mayoría, y eso no se da en Renovación Nacional con el gobierno de Sebastián Piñera. Dejo la pregunta planteada. Yo creo que aquí hay que decir varias cosas. Mira, la primera, hay que tener conciencia de que el segundo piso de la moneda le articulaba la disidencia al presidente del partido. O sea, el que no diga eso hoy día es porque... María Luisa. O sea, María Luisa. María Luisa Brandt. Claro. Y el señor... Bueno, y entonces yo creo que eso hay que tenerlo a la vista. Lo segundo, yo creo que efectivamente acá lo que ve el presidente del partido... del presidente con desesperación es que el gobierno está haciendo todo lo que está en sus manos para perder todas las elecciones posibles, desde las leyes que promueven hasta la dinámica política que genera. O sea, yo creo que el gobierno hace todo lo posible para perder la elección. El nivel de falta de prolijidad política que decanta en la renuncia de Rivera es una cosa... Te digo, para escribir un manual. Entonces el presidente del partido, que al final se le mide por su capacidad de generar adhesiones a sus candidatos, te aseguro que la cantidad de candidatos que han llamado a Carlos Larraín diciendo que pasa, vamos a seguir perdiendo elecciones, de haber sido feroz, ¿te fijáis? O sea, si el resultado del gobierno en las elecciones municipales es, pero para llorar a gritos, o sea, es para que el segundo piso de la moneda quede pelado en media hora. Entonces, pataleta será cuando usted lleva a su hija a un supermercado y llora porque usted no le dio un chocolate. Eso es una pataleta. Yo creo que lo de Carlos Larraín es un ejercicio desesperado de una persona que Piñera sabe que controla el partido porque salió electo con más del 65% de los votos. Entonces no le da lo mismo que él renuncie, porque sabe que si Carlos Larraín renuncia, se le viene encima al partido del presidente en contra. Y por lo tanto, yo creo que lo de Carlos Larraín podremos discutir sobre la forma. Es una herramienta política de presión legítima en un momento en donde todas las otras herramientas da la impresión que no han sido suficientes. Porque, a ver, hay que ser honestos, o sea, el gobierno no ha atendido a las críticas del presidente de la Renovación Nacional. Pero Andrés Chadwick, él dijo, va a haber un nuevo trato, estoy feliz, retiro mi renuncia porque me van a tratar de otra manera. Y resulta que Andrés Chadwick sale hoy día diciendo lo vamos a tratar igual nomás porque siempre lo hemos tratado bien. ¿Se entiende algo, no? Sí. La vocera Cecilia Pérez dijo que era un desleal. Se refirió a Alamán. Y Alamán dijo que él había arreglado todo. Entonces, ¿se entiende algo, no? La otra vez conversaba con un amigo, me decía, el peor error que tuvo la derecha fue haber ganado las elecciones. Estaba muy bien cuando estaban de oposición. Total, lo piensan varios, lo piensan varios de cara. Le hacía la pega a la Ahora, derecha. Eso lo pensaron también en España. Bueno. Y Rodríguez Zapatero duró... Hasta que les pasaron, claro. No, yo creo que esto, suena puro, yo estoy de acuerdo contigo en algo que son actos desesperados. Están todos desesperados y están desesperados porque tú te das cuenta que efectivamente lo que se les viene es muy difícil. Es difícil que ganen la presidencial, yo creo que viene muy catastrófico el cuento parlamentario. Por lo tanto, bueno, y aquí qué es lo que piensa Carlos Larraín, que en definitiva él tiene también la solución para llevarlos al poder y que de alguna manera se perpetúe un poco, si que hubo algún tipo de proyecto dentro de lo que está haciendo Piñera, digamos, que yo creo que es bastante débil en términos de proyecto, lo va a poder hacer, digamos, Alamán. Por lo tanto, eso le ha... Entonces, es un degranado de choclo muy profundo que es producto de este acto de desesperación. O sea, acá es un acto totalmente de campaña política, ¿no es cierto?, de lo que se acaba de hacer, de acuerdo a dos campañas, ¿no es cierto?, la campaña de cómo se establece primero el candidato a la derecha y después cómo tú enfrentas la presidencial. Y que evidentemente va y choca con el diagnóstico político del presidente, que en definitiva no es el mismo proyecto político de Carlos Larraín. O sea, poner ahí a un personaje técnico para a reemplazar a Teodoro Rivera es justamente la señal de que obviamente seguimos con el cuento del tecnicismo y no la política, digamos, como si lo técnico no fuera político, digamos, y tratar de salvar un poquito yo creo que estoy totalmente de acuerdo en todo eso. Ahora, ¿qué hace un presidente? Mira, es que la pregunta es, ¿qué hace un presidente del partido con un presidente a nivel nacional con la forma de proceder que tiene el presidente Piñera? Ya lo vimos en Rodrigo Álvarez, que también sale trastocado porque las formas en el gobierno no se cuidan bien. Entonces, Carlos Larraín se entera entre gallo y medianoche que uno de sus ministros de confianza va a salir del gabinete. No se le consulta, porque no nos engañemos, o sea, aquí los presidentes de la concertación roncaban en los gobiernos cuando había que nominar ministros. O sea, aquí gobiernan los partidos, no gobierna un señor con su ejecutivo, ¿te fijas? Entonces, que el presidente del partido de gobierno no se le consulte quién va a subrogar a su ministro de confianza en los términos en cómo él salió, yo creo que, claro, uno podrá decir la forma no fue la más afortunada, todo lo que tú quieras, pero lo mínimo que él puede manifestar es su molestia, ¿te fijas? Y yo creo que, a ver, efectivamente, como la concertación funciona mejor en diversidad, porque, a ver, cuando la alianza tiene conflictos es la hecatombe, en la concertación era distintas posturas. Ellos son buenos. Sí, pero tú estás criticando un poco la forma de actuar del presidente, no, yo pero critico, el presidente tiene una forma gerencial, pues es que este bueno, gobierno todo este sector se basa en un tipo de gestión gerencial. Pero yo creo que efectivamente tú dices algo que es cierto, que aquí hay dos almas. Un alma que cree que la tecnocracia es el camino para seguir, que ahí tenemos evolución política con Felipe Kast y horizontal y todo ese mundo, y algunos que creemos que el camino para resolver los problemas de centro-derecha es ser más políticos.
O sea, efectivamente buscar visiones de sociedad y no solamente políticas públicas. Entonces, política. yo creo que Carlos Larraín está hasta aquí Bueno, de quizás la me estoy desviando tecnocracia. un poco el tema, pero siempre he encontrado tan interesante esa presidencia de Carlos Larraín, porque para mí al menos es la mayor demostración de que al final la derecha es la representación de los poderes fácticos, porque si no, yo no puedo entender que un presidente del partido que sea tan visceralmente opuesto a todo lo que supuestamente representa el partido, una derecha liberal, es que eso no es no así. sé, una cosa así. Es decir, qué cosa más rara que Carlos Larraín, que, o sea, si uno cerrara los ojos y lo escuchara hablar, uno diría, no sé, quizás está demasiado a la derecha para la UDI, sea el presidente de Renovación Nacional. Entonces, pasa una cosa media curiosa, bueno, divertido cómo se repite la historia de una manera muy diferente. Bachelet sale como la candidata alejada de los partidos y yo creo que en gran medida por eso es electa y gana las elecciones. Piñera hasta cierto punto, yo creo que le jugó muy a favor en su momento ser un candidato que no estaba tan cercano a los partidos y por eso sale electo. Claro, pero una vez que gobierna, otra cosa es con guitarra, y Bachelet parte con un gobierno ciudadano que le dura bien poco, Piñera parte con un gobierno gerencial que le dura bien Bueno, poco. ese es el problema de la y expresidencia al final ahora. los partidos, los viejos, no sé... Los viejos crack. Los viejos Panzer llegan y terminan dominando todo porque efectivamente yo creo que, si me perdonan el centralismo, digamos, pero ni tecnocracia ni política pura son la solución. Uno tiene que encontrar una mezcla. Sebastián entre medio. Piñera ganó la elección y la gente no creía en él. Nunca creyó en él. Yo creo que debe ser uno de los casos muy particulares, excepcionales en el mundo, en que alguien gana una elección popular sin que la gente crea. No los conozco. Normalmente, no sé, alguien tiene que dar un golpe de Estado para que se produzca esto. Aquí no hubo golpe de Estado, no fue necesario. Mucho voto rechazo a la concertación también, yo creo, al final. A la corrupción. A la corrupción. Sí, pero no sé. tenían otros candidatos más, no sé, votaron por él. Votaron por él. Y resulta que, claro, tú dices rechazo a la corrupción, pero no creían en él justamente porque estimaban que había hecho negocios ilícitos. Claro, no, por eso no. Entonces, no es tampoco eso. Lo que pasa es que creían Entonces, que una buena gestión podía arreglar varios problemas que estaban llevándose hace largo rato. ¿Y la buena gestión? ¿Y este es un gobierno de qué? ¿De administración? ¿Qué es Yo lo que creo, yo creo que un gobierno de buena gestión, punto. Pero tú crees que es buena gestión la que se ha hecho. Yo creo que hay indicadores que te demuestran que había una buena gestión. Lo que pasa es que eso no es suficiente cuando no se marca Esa el es la peor trampa. Yo creo que siempre es un error jugar a un gobierno por los indicadores económicos que le No tocó, solo económicos, le tocó vivir. no solo Le- económicos. ¿Y que de dónde si no? ¿De dónde Les- viene? La crisis Perdón, asiática les va a ser culpa planteo, de Frey, les planteo no sé, una cosa- imagen que vio todo el país. Último día de los alegatos de Chile allá en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Ustedes saben que los abogados leen una minuta, la leen textual. Las minutas de los abogados chilenos que representaban a Chile las tenían acá, las tenía el presidente. ¿Qué hace el presidente a las 6 de la mañana durmiendo en La Moneda para no perderse ni un minuto y anotando en un papel si lo tenía acá? No, pero él quiere dar una señal, pues Tomás. O sea, él quiere La- mostrarse como el estadista que ganó el Pero, triunfo pero- de la imagen. Eso es lo que perdona, quiere pero, ver. señal- perdona, imagen. pero lo que está diciendo lo tiene aquí, incluso puede ir leyendo antes que el otro señor que está leyendo allá. ¿Qué sentido tiene? Sí, a lo mejor uno dice, habrá una idea que querrá recalcar. Bueno, la subrayará, no sé, raro, ¿no le parece que Es un diseño. un diseño. justamente eso es lo que demuestra que no tiene vuelta el asunto, porque es un tema que tiene cierta falsedad, es más de plástico que en serio. Yo tengo la idea que el presidente Piñera va a ser el último de los presidentes que van a construir tanto su gestión en torno al cultivo de la imagen. Yo creo que esta cuestión va a ir cambiando progresivamente por una serie de Ahora, lo motivos. mismo se decía con Pero Alessandro. Bachelet- No, pero que, ojo, con Alessandro es distinto. Porque, ¿Bachelet o sea, por imagen? Sí. Yo creo que hasta el momento nadie sabe lo que opina de nada. Pero es que, ¿sabes qué lo pasa? De No, pura imagen pero, de- pero las cosas ya cambiaron. O sea, hoy día, primero, tenemos una ley de voto voluntario que va a cambiar algún tipo de cosas. O sea, el tipo, la gente, yo no estoy tan convencido que la Bachelet tenga todo el juego asegurado, porque la gente va a tener que tener un discurso político para que la gente hoy día, mañana vaya a votar. Es distinto, ¿me entiendes o no? O sea, acá El fondo voluntario abrió un un pequeño una elemento. leve Un esperanza. pequeño 5% posibilidad de que elemento. no gane. Exacto. Pero súmale otras cosas. Súmale ustedes La también primaria los con la movimientos DC. sociales. Las primarias. Súmale como la Orrego articulación de la está sociedad, cómo empoderadísimo. se está dando. O sea, hay un montón de situaciones. No solamente te estoy diciendo que el voto voluntario es uno más, entre otros elementos, que pueden generar un escenario que no podemos contar. ¿Te das cuenta? Del mismo modo que contaron con un escenario político para las elecciones municipales, no se dio. ¿Te das cuenta? También ahora se puede caer en el mismo error. ¿te das fijado? Yo creo que Bachelet no va a tener una campaña, una tarea fácil. tan fácil. Ahora, yo creo que salía abrazado Giorgio Jackson. Va a tener que tener un de ella discurso tiene que salir político. abrazado. Va a tener que tener un discurso político. Aparte del bullying hoy día que tienen los El problema es que Giorgio se va a abrazar de ella. O sea, ahí Aparte, la gran seguro. pregunta. Tú Tú tenés más Sí, información. a ver, antes quería decir una cosa. Yo creo que
viejo problema a la derecha, y yo creo que es un problema pero más viejo que hilo negro, es este centro guacho, este centro que no está seguro si es de derecha, si es de izquierda, le gusta el tema valórico, pero de repente el tema valórico está más cercano a la DC, o sea, Orrego, de repente un candidato que lo identifica más. De hecho, bueno, yo he hablado con mucha gente de Solidaridad que de repente dice, yo no estoy seguro si Orrego, si Alamán... perdón. Velasco también, ¿no? También, bueno, Velasco... Sí, Velasco no puede ser más tal. Pero de acá, de allá... No, Velasco sí que no es de centro. Por favor, el que ¿cómo más hacer le de centro conviene... Velasco, por favor? Pero por favor... El centro, mira, históricamente Velasco ha es de existido centro. el centro Marco ideológico de la DC y el centro más pragmático, que yo creo que Velasco lo representa bastante. Y en este mito de la centro derecha, yo realmente siento que en la Alianza siempre han tratado, y es muy divertido, porque siempre ellos hablan de la centro derecha, pero nadie en Chile habla de la centro derecha, o muy poca gente habla de la centro derecha cuando habla de la Alianza, porque si ellos son la centro derecha, entonces, ¿qué es la derecha, digamos? O sea, como que realmente este centro que la derecha siempre ha querido tener y que nunca ha logrado sentirse cómodo en esa alianza. Y sobre Giorgio Jackson, lo más interesante, yo creo, Revolución Democrática. Yo creo Que es lo mismo, diríamos. Digamos, yo creo que es más amplio, yo creo que no es como el PRO, yo creo que ha sido una de las cosas que ha logrado hacer que no ser como el PRO. Yo creo que hay mucha gente que está hablando de renovación y uno ve que sale de la derecha, que sale de la izquierda, Idea País, que sale Evolución Política, Revolución Democrática, Nuevo 21, bueno, en fin, podríamos nombrar muchas cosas. Y en parte tiene que ver con, digamos, el 2011 hubo un terremoto y ahora está viniendo el tsunami político que qué va a pasar con todos estos nuevos movimientos que están surgiendo. Y la pregunta es, ¿dónde van a tener cabida? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo van a reaccionar con estos bloques? ¿Cómo se van a enfrentar con ellos? Yo, de hecho, encuentro que de la elección presidencial y parlamentaria que se viene, a mí, en lo personal, me parece mucho más interesante esa discusión que la otra, porque siento que la otra está casi definida. Hay muy poco margen para hacer cosas. Muchachos, nos queda poco tiempo. Vamos a terminar. Yo quiero que le den consejos a alguien. ¿A quién? Un consejo pequeñito. A ver. Por ejemplo, ¿qué consejo le darías tú al Partido Comunista? Rápidamente, estamos terminando. Yo creo que no existen acuerdos programáticos que se cumplan si es que son intrínsecamente contrarios a las identidades de los conglomerados. Un consejo a Jorge Segovia, que está en España. Que se quede en España. Que se quede en España, claro. Porque si no lo van a llevar a la cárcel, ¿no? Sí, que se quede en España. ¿Sí? Sí. Un consejo para Bachelet. Uy, yo que se quede en Estados Unidos. ¿A qué se van a ir a amargar la vida? Un consejo a Marcos Enrique. Que aparezca menos él en tele y más el resto del PRO, porque si no se va a terminar comiendo su movimiento. Un consejo a Eduardo Durán, el obispo que quiere comprarse la Universidad del Mar. Que revise bien los papeles. Un consejo a Carlos Larraín, Carlos Larraín, que persevere en su presidencia. que se quede ahí, Ese es mi consejo. que no se vaya. Por supuesto que no. ¿Sí? Yo soy de Carlos, yo conozco a Carlos Larraín, me parece que es una aporta a la política chilena, que desordena un poco el naipe. Y que le no hace bien. renuncie, de nuevo, que no, por ningún motivo. Que no rabee tanto. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros y ya estaremos de nuevo conversando en estos estudios en Agenda Propia. Gracias. Chao.